CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Más importantes entre las pymes en Europa. Jobatical es una plataforma de reubicación global que está cambiando vidas y está creando equipos de alto desempeño para poder tener un impacto en los trabajos tecnológicos en todo el mundo. En el 2017, Caroli fue nombrada para hablar en la revista Fortune entre una de las mujeres más poderosas y con mayor impacto. En el 2016, 17, 18, 19 y 2020, las EU Startups la nombraron una de las 50 mujeres más influyentes en el mundo y en el espacio de los startups y ventures de capital. También se le ha nombrado una de las 8 mujeres más inspiradoras de Europa. Bienvenida, Caroli, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Entonces, vamos a empezar. Quiero preguntarte por qué crees que es necesario desarrollar estrategias para poder exportar el talento para que compitan en el mundo y en el ecosistema digital mundial. Caroli, you're in mute. I can't hear you. Estás en silencio. Ahora sí. Bien, en primer lugar, gracias por la presentación. Casi realmente me has hecho sacar unas lágrimas. Me has emocionado, pero creo que la respuesta a tu pregunta es muy sencilla. Hoy por hoy, la respuesta es que donde vaya el talento define el éxito de las economías. Y esto es porque nosotros lo que estamos enfrentando a nivel mundial es que hay una escasez de talento y es la más grande escasez que ha visto de la humanidad, ¿no? Según el Instituto Korn Ferry, para el 2030, que no es tan lejos, en realidad ya estamos llegando a una situación incluso más difícil. Para el 2030, la escasez le va a costar 8.5 billones de dólares al mundo. Y realmente tenemos que ver cuántos ceros tienen los billones. Son muchísimos dólares, como te puedes imaginar. Y muchos países también, por ejemplo, Japón, Brasil, Indonesia, ¿no? Todos estos países, según el Instituto Korn Ferry, les va a faltar 18 millones de personas a cada país solamente para que se mantengan en el mismo nivel. Entonces, básicamente, lo que estamos enfrentando hoy es que todos los países, no es solamente de un país, son todos los países y son todos los gobiernos. Todos los países están enfrentando esta escasez de talento y va a empeorar. Y si los gobiernos y los países que no están repensando sus estrategias o que no están pensando en cuál estrategia van a aplicar, pues simplemente van a tener que enfrentar las consecuencias de perder esa batalla. Y bueno, si incluso pienso en cuando yo empecé en Jobatical, y creé Jobatical, ¿no? ¿De dónde vino la inspiración? ¿Puedo contarles un poco también sobre esto? Vino de, bueno, yo estaba en el Silicon Valley, y estaba ahí y empecé a pensar, bueno, siempre pasaba el local de Google, ¿no? Y yo decía, ¿por qué el Silicon Valley es tan bueno? ¿Cómo es posible que haya una sola región del mundo que está creando compañías, que está cambiando industrias completas? Y cuando te fijas, no es que obviamente la persona sea más inteligente ahí, sino que todas las personas van ahí a trabajar, ¿no? Entonces, el mensaje para mí fue, ok, ¿cómo podemos atraer a personas inteligentes a otros lugares más innovadores? En lugar de que se vayan al Silicon Valley, que puedan ir a Tallinn, que es mi ciudad natal en Estonia, ¿no? O que vayan a Suecia, o que vayan a Perú, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo hacer que se inspire a la gente para que vayan y puedan encontrar estas ciudades del mundo y ayuden a esas economías a poder desarrollar las siguientes generaciones de los valles del Silicon o del Silicon Valley, ¿no? Y para hacer esto, yo creo que hay que pasar por alto el tema de la contratación internacional, porque no solamente encontrar el talento, eso es una parte, pero lo otro es que puedas llevar el talento a ese país. Y que es ridículo en realidad, si piensas, ¿no? Porque todos los países deberían estar más bien luchando por el talento, ¿no? Y en realidad es difícil poderlos traer. Entonces yo creo que en este momento los gobiernos no están pensando en eso, ¿no? Y realmente ya les queda poco tiempo para empezar a pensar en una estrategia, si no van a perder, como les digo, esa batalla. Y en tu experiencia, ¿cómo
Estonia se ha beneficiado al atraer talento digital del mundo, ¿no? ¿Cuáles han sido los beneficios? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, sí he visto los números, las cifras, ¿no? Estonia es un país muy pequeño, ¿no? Pero que ha sido muy innovador también y con mucha mente abierta, una mentalidad abierta. Estaba viendo las cifras simplemente para comparar, ¿no? Un poco, por ejemplo, el ecosistema de startups en Perú y el de Estonia. Y lo que vi, por ejemplo, es que en el 2020, por ejemplo, el venture capital que fue a Perú fue de más o menos 25 millones de dólares, mientras que en Estonia fue de 532 millones de dólares. Y básicamente estamos hablando de 21 veces más, ¿no? Para un país y ese es el número importante, para un país que es 25 veces más pequeño que Perú. Como lo es Estonia, esa es la oportunidad que se viene. Y yo creo que ahí tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo se ha beneficiado Estonia? Bueno, hay estadísticas también que tenemos, ¿no? En el 2020, para el 2020, cada octava o novena persona, una de cada 8 están involucrados en startups. O sea, todo el sector realmente se ha convertido en un empleador importante. Y lo que es más interesante también es que en este sector, el salario promedio es casi 1.8 veces más alto que el promedio. Entonces, estamos hablando que tiene un impacto en la economía de una gran forma. No es una pequeña parte, ¿no? Es un gran impacto. Y además está creando puestos de trabajo. Y lo que también hay un economista, Enrico Moretti, de la Universidad de Berkeley, que ha encontrado una correlación entre puestos de trabajo que me parece es importante mencionar acá también, y es que cada trabajo altamente calificado crea 5 otros trabajos en la comunidad. Eso significa que si traes un talento, por ejemplo, un ingeniero o un científico de datos y de pronto necesitas a 5 otros personas mejor, qué sé yo, taxistas, peluqueros, qué sé yo. O sea, por cada persona que puedes emplear en un segmento altamente calificado, estás creando 5 otros trabajos indirectamente, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de que también es una ayuda para la comunidad local. Y para Estonia, como te digo, realmente hemos visto el beneficio. Podría hablar mucho más, ¿no? Sobre el cómo y el por qué ha ocurrido este éxito, pero por el momento lo que estamos viendo es que las cifras nos están diciendo la verdad. Y realmente esto se ha convertido en un muy importante empleador para todo el país. Y ¿qué tan importante es la diversidad para desarrollar una innovación sólida, un ecosistema sólido y robusto, ¿no? De profesionales técnicos, culturales, o sea, ¿qué tan importante es la diversidad? ¿Eso crees que ha desempeñado un papel importante? Yo creo que la diversidad en general es importante, es una de las cosas que yo realmente defiendo mucho, ¿no? Yo creo que el ajuste cultural es importantísimo y cuando hablas con los departamentos de recursos humanos de todo el mundo es común y popular decir, ay, sí, a mí me gusta, por ejemplo, Netflix. Dicen que contratar a gente que se ajustan culturalmente es contratar a gente con la que tú estás dispuesta a salir a tomar una cerveza el viernes, ¿no? Pero eso te va a ayudar en tu compañía a crecer. Yo creo que eso también se aplica a la sociedad en general, ¿no? Y al país. Y a mí lo que me gusta pensar cuando pienso en diversidad es que hay que pensar en una organización como un humano, ¿no? Y tú como un humano, digamos, tienes 20 años y visitas tu primer país. Entonces, así como contratar con diversidad, cada nueva contratación o cada nuevo empleado es una nueva experiencia. Cada vez que tú contratas es como que tú estás yendo a tu primer país o de repente vas a contratar a la misma tipo de persona y significa que es como que estés viajando al mismo lugar siempre, ¿no? Pero no, es mejor viajar a diferentes lugares y conocer diferentes lugares. Es así, cuando estás contratando a personas que siempre te asienten y te dicen que sí, bueno, sí, de repente se siente bien, pero eso no hace que tu organización crezca. Lo que a mí me gusta fomentar siempre y promover es siempre abre tu mente. Piensa si es que estás trayendo a gente con diversidad, o sea, te gusta que estén ahí porque
aceptan todo lo que dices o porque te ayudan a crecer, ¿no? Yo creo que como sociedad también estamos viendo, y el éxito de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba viendo los datos y estaba ya teniendo la inspiración para crear mi compañía, creo que era 74% de los ingenieros eran extranjeros, ¿no? O sea, es un grupo muy diverso de personas y de pronto están todos juntos en un lugar y a través de esa diversidad se han creado muchas grandes organizaciones. Entonces yo creo que eso es algo que es importante. Yo debo decir que Estonia ha mejorado. Estonia no es tampoco maravilloso en diversidad, todavía podemos crecer más y mejorar, pero es algo que siempre hay que fomentar, ¿no? Y esto justamente empieza con una organización, porque si tú contratas, por ejemplo, personas que hablan diferentes idiomas, piensan distinto, tienes que crear un entorno en donde se sientan cómodos, ¿no? O sea, si están solitos en una esquina y los demás locales están todos juntos, pues no va a funcionar. Tienes que realmente pensar en cómo crear el entorno perfecto, ya sea virtual o presencial, ¿no? Eso no importa, pero realmente tienen que hacer un esfuerzo para crear este entorno diverso. Y uno de mis ejemplos favoritos de cómo algunos CEOs hacen el esfuerzo realmente para poder adoptar la diversidad en la historia de Rakuten, que es una empresa japonesa muy grande de e-commerce, ¿no? Y ellos en un momento solamente eran japoneses y vieron que para poder convertirse en una empresa global tenían que ser diversos, pero incluso el CEO no hablaba inglés. Entonces lo que él hizo es dijo, ok, ahora vamos a cambiar todo a inglés y yo voy a tomar mis clases de inglés para que yo pueda hablar, y lo hizo. Y cambió completamente la compañía y se convirtió en una empresa global y ya no solo japonesa, y esa fue su manera de entrar al mercado internacional. Entonces, crear la diversidad no siempre es fácil. Ahí realmente tienes que hacer un esfuerzo, pero ven que tienes muchos beneficios. No sé si con eso respondí tu pregunta, Michael. Sí, claro. Ahora, siguiendo, uno de los grandes desafíos para la movilidad, y esto es algo que desde Jobatical tú estás tratando justamente de abordar, ¿no? Es la inmigración. Y en mi experiencia personal, yo he vivido y trabajado en 5 países. Yo he vivido y trabajado en 5 países y cada mudanza ha sido una transición compleja, difícil, no sé, desde los trámites de residencia, de migraciones, impuestos, buscar casa, buscar escuelas, o sea, solo para darte una idea, cada vez que yo he tenido que mudarme de un país a otro, ha sido más o menos de 6 a 12 meses de pesadilla que he tenido que pasar. Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo Jobatical está tratando de simplificar, porque claramente, si no podemos facilitar el proceso migratorio, pues entonces hay una barrera a la movilidad, hay una barrera. ¿Cómo es que Jobatical está enfrentando y atacando ese tema? Me gusta cómo has dicho la palabra pesadilla, porque sí, realmente es como un monstruo, ¿no? La migración. Si piensas en esta palabra, incluso ya te dicen migración y se te ponen los pelos de gallina. Y bueno, uno de los grandes temas es muy sencillo, ¿no? Es que realmente hay muchos procesos que son muy obsoletos, ¿no? No hay tecnología del lado del gobierno, no hay tecnología del lado de la gestión de la reubicación del talento, y entonces yo creo, por eso es que esto es tan difícil, ¿no? Porque la experiencia de usuario, digamos, de un migrante no ha sido fácil, pero realmente, básicamente, la experiencia de usuario no está al centro de todo. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo en Jobatical es que estamos creando tecnologías que, en primer lugar, sea una ventanilla única, digamos, donde el talento, la persona pueda subir toda su información, pasaportes, certificados, actas, y ahí ellos tienen como un perfil digital. Y ese perfil se convierte, digamos, en tu pasaporte de reubicación, ¿no? Entonces, lo haces una vez, los datos ya están ahí en tu perfil y te mudas una vez, y la siguiente vez que te mudas ya solamente tienes que apretar un botón y listo. Estos datos se transfieren a otro empleador u otro lugar. Entonces, lo que estamos creando básicamente
son como identidades universales, ¿no? Y tienes el perfil de la persona y alrededor de ese perfil digital tienes los diferentes empleadores que los están contratando, ¿no? Ellos pueden ver todo ese perfil. Y por el otro lado tienes también a la entidad migratoria. O sea, la esencia es esta identidad digital. Porque si piensas en cómo funcionan los pasaportes, ¿no? Los pasaportes que son estos cuadernitos, y para mí no tiene sentido ya realmente, ¿no? O sea, los países los empezaron a utilizar durante la Primera Guerra Mundial, y esto estamos hablando hace más de un siglo, y obviamente el mundo ha cambiado tanto desde en 100 años. Entonces, ¿cómo fue creado? Fue creado por países occidentales para protegerse a ellos mismos. Y desde el inicio fue muy discriminatorio hacia otros países. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es un poco eliminar el pasaporte y estamos creando una nueva identidad que te ayuda. Entonces, puedes reubicarte, por ejemplo, en base a las habilidades que tienes, no dónde naciste por accidente, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre es que tengas esta identidad digital que simplifique tu proceso de reubicación y que facilite y agilice este proceso, ¿no? Entonces, con solo apretar un botón, ya tu solicitud se envía a los sistemas del gobierno, en lugar de tener que estar imprimiendo todos estos rumas de papel, ir a la entidad migratoria que tiene que luego digitalizar. O sea, básicamente eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Y, por ejemplo, acabamos de tener una integración muy, muy interesante, ¿no? En Berlín, donde con solamente digitalizar todo, hemos podido lograr convertir un proceso que era de 90 días ahora en 2 a 3 días. Imagínate, las compañías de Berlín pueden contratar simplemente así, ¿no? Con esas personas que pueden contratarlos mucho más fácil. En lugar de 90 días, ahora son 2 o 3 días, ¿no? Y ya no tienen que pasar por esta pesadilla, como dices tú, ¿no? Antes, lo que demoraba 90 días de papeleos, ahora ya no lo tienen que hacer. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo, es creando estas identidades globales digitales que van a simplificar todo el proceso de reubicación para todas las partes, incluyendo el gobierno, ¿no? Y desde el punto de vista tecnológico, tú has hablado de los pasaportes, por ejemplo, y cómo todos estamos sujetos a barreras geográficas, ¿no? La última... antes era muy local y la digitalización y la tecnología completamente han roto las barreras, ya casi no existen. Ahora la mayoría de las grandes empresas tecnológicas exitosas son globales, ¿no? Y compiten globalmente y operan globalmente, se desarrollan globalmente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para aquellos países que no adoptan abiertamente este nuevo ecosistema de globalidad y cómo la tecnología está cambiando todo esto? O sea, ¿cuáles son tus puntos de vista sobre las barreras geográficas y el nuevo ecosistema tecnológico? Bueno, si entendí tu pregunta correctamente, a ver, por un lado, tenemos las barreras, digamos, en términos de ingreso a un país, y por otro lado tenemos también esta tendencia que muchas veces no es reconocida por los países, ¿no? Y cuáles son los riesgos relacionados. Bueno, son dos cosas distintas. Lo primero, los riesgos para los países es que se queden rezagados. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, una iniciativa muy interesante junto con el gobierno de Estonia. Creamos una visa digital que se implementó el año pasado. En junio, bueno, habíamos empezado a trabajar en ella hace ya 2 años, pero la idea es muy sencilla. La idea es que básicamente reconocer que un trabajador que trabaja de manera remota para una compañía. O sea, eso se parece obvio, ¿no? Porque tú estás sentado en Madrid, pero estás trabajando para una compañía que está en otro país, ¿no? Pero en la mayoría de otros países del mundo, este trabajador no se le reconoce. O sea, significa que ya sea que pueden trabajar para un empleador local o tienen que ingresar como turista. O sea, lo demás no existe. Pero a la vez tienes a cientos de millones de personas que trabajan así, que trabajan como nómades digitales, ¿no? Y entonces,
si es que no tienes algo para ellos, pues te estás perdiendo la oportunidad de contratarlos, estás perdiendo su capital, su talento, sus cerebros, estás perdiéndote esa oportunidad. Y lo mismo pasa con personas que, por ejemplo, atraer talento y hacer que el talento venga y trabaje para ti como un empleador local. También, como dices, esto es una pesadilla porque es muy, muy, muy engorroso, toma tiempo y eso es el tiempo que se pierde, ¿no? Y la experiencia del usuario es muy mala y esto es algo que a mí me gustaría tocar, mencionarlo acá. Lo que los países suelen olvidar es que con esta competencia global en la que nos encontramos, se le tendría que dar mucha atención a la experiencia de los usuarios. O sea, ¿qué tan fácil es ser un ciudadano? ¿Qué tan fácil es ser un emprendedor, un empresario? ¿Qué tan fácil es mudarse a tu ciudad? ¿Qué tan fácil es tener tus servicios de salud? Todas esas cosas son experiencias de usuario. Si tú vas a Amazon, tú esperas tener una buena experiencia, ¿cierto? Buscar lo que quieres comprar, listo. Tú nunca vas a pensar que tienes que imprimir algo, luego tienes que llevar ese papel allá o subirlo a la nube y luego hacer esto y el otro. No, por alguna razón tú esperas, solemos esperar que los gobiernos, siempre tenemos eso en la cabeza, que los gobiernos no funcionan bien, ¿no? Y yo viniendo de una ciudad o sea, creo que es una buena comparación porque es algo que este país hizo bien después del colapso de la Unión Soviética, ¿no? Eso ha sido uno de los países más pobres del mundo, pero después, para poder salir adelante, tuvieron que cambiar completamente la mentalidad de gobierno, ¿no? Y cómo está... y es algo que el primer ministro en ese momento dijo, hay que crear un país de una manera en que los ciudadanos no tengan que pensar mucho. Por ejemplo, yo como ciudadana no tengo que pensar cómo pagar impuestos porque simplemente entro a la página web, hago clic y listo, ya está. No tengo que pensar. Eso fue lo que dijo este primer ministro, ¿no? O para elecciones también, me meto a una página web, escojo y listo. No voy a perder el tiempo en el sector público. Y es básicamente todo esto se convierte en una experiencia del usuario. Entonces, si me preguntas qué podría hacer Perú, por ejemplo, para poder repensar la estrategia de atraer talentos, es que yo pensaría que Perú tiene que ser un país que tenga una experiencia de usuario, o de repente tener un ministerio de la experiencia del usuario, y que haya un ministro que se centre en la experiencia del usuario de ser ciudadano del Perú, ¿no? Y sería desde kindergarten hasta el final de la vida, y cómo mejorar la experiencia de la gente que vive ahí, que se muda a Perú, que trabaja remotamente para Perú, o sea, que puedan aprovechar el tiempo al máximo para el trabajo, para la familia, la vida personal, y que no tengan que estar perdiendo tiempo en cosas del gobierno. Y si resuelven eso, pues yo creo que van a ser el país más atractivo del mundo y todo el mundo va a querer mudarse a Perú. Y desde el punto de vista corporativo, empresarial, yo diría que definitivamente hay un tema competitivo también, ¿no? En cuanto a las empresas, a las corporaciones que no tienen una diversidad cultural o que no, pues, adoptan abiertamente a los nómades digitales, por ejemplo, en su ecosistema o como parte de su ecosistema. ¿Cuáles son los desafíos que estas corporaciones están enfrentando en este nuevo entorno? Bueno, sí, obviamente, ellos saben cuáles son sus desafíos, pero lo que yo asumiría, y una de las cosas obvias es que el mundo está cambiando rápido y tienen que adaptarse. Y para adaptarse, realmente tienen que empezar desde el inicio, desde cero. Y yo creo que una de las cosas súper increíbles que han salido de la pandemia, creo, es que muchas de las empresas tuvieron que verse forzadas a repensar, su estrategia, innovar, y vieron que había muchas maneras diferentes de trabajar y que son igualmente deficientes. Yo, para ser franca, pensé que esto iba a pasar con el sector público también, ¿no? Y que iban a ver la pandemia como una oportunidad de aprender y cambiar, pero no he visto en realidad, bueno, al menos en el lado inmigratorio no lo he visto, no ha ocurrido lamentablemente, pero yo creo que para las empresas espero que sí haya habido este cambio y que la pandemia les haya dado la oportunidad realmente de que aprendan, por ejemplo, de cómo ser más flexibles, y estoy segura
¿no? Que han aprendido a trabajar con nómades digitales. Y yo creo que una de las secuelas de la pandemia es que va a haber una explosión de personas que van a querer trabajar como nómades digitales. Y no digo que trabajen como nómades digitales los 12 meses del año, sino que de repente que quieren trabajar en dos o 3 meses en un país, luego mudarse, pero trabajar de repente para un solo empleador, ¿no? De repente antes lo querían hacer y no podían, y ahora saben que lo pueden hacer, que es posible hacerlo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿pueden adaptarse las grandes corporaciones a esta flexibilidad como parte del paquete? O sea, si trabajas con nosotros, te vamos a dar esa flexibilidad. Yo creo que, y yo sí pienso que, así como hemos hablado antes de los países y de los gobiernos, las empresas, con esta escasez de talento global que hay, que los va a afectar directamente, y con el entorno cambiante, yo creo que van a tener que ser capaces de adaptarse al cambio. Y espero que la pandemia los haya pues obligado, ¿no? Y lo hayan visto como una oportunidad de aprendizaje para cambiar más rápido. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no he recibido preguntas todavía, pero sería bueno empezar a escuchar de la audiencia cuáles son sus ideas, si tienen alguna pregunta o comentario, y podemos hacer las preguntas para que las responda. Bueno, yo me di cuenta que Jobatical se centra en migración física, ¿no? En cuanto a cómo se reubican las personas físicamente de una geografía a otra geografía. Pero claramente la pandemia, pues, va a ser un acelerador de eso. Pero creo que una de las cosas que la pandemia justamente también puede traer es un nómade digital no físico, ¿no? Porque como resultado de esta pandemia, y ahora tenemos todas estas herramientas digitales para colaborar, para trabajar a distancia, y que existían antes de la pandemia, pero de pronto se han convertido en nuestro pan de cada día y nuestra herramienta principal para trabajar y colaborar. Y entonces yo creo que también vamos a ver, a medida que seguimos en adelante, que se va a crear todo un nuevo espacio, ¿no? En donde vas a tener a personas empleadas en un país, pero que físicamente están sentados en otro país, ¿no? Y eso claramente va a requerir también que los gobiernos faciliten, que las empresas faciliten, ¿no? Buscar este tipo de talento. Y bueno, también va a haber un reto, hay una dificultad sobre, bueno, ¿cómo vas a hacerlo? Porque de repente físicamente no lo vas a reubicar, pero la identidad digital, como tú la llamas, sí tiene que ser movida y se tiene que reubicar al otro lugar, porque esta persona tiene que tener una presencia digital en el otro país. Entonces es todas estas oportunidades que vienen y desafíos también, ¿no? Que vienen de esto. Sí, claro. Hay dos cosas distintas. Una es que esto es, por ejemplo, trabajar desde tu casa, que significa que, y bueno, a mí me gusta mucho cómo ahora ha habido compañías en el sector tecnológico que han ido desarrollando maneras muy creativas y muy buenas para que la gente trabaje y puedes tener a alguien, por ejemplo, que se encarga de la parte tributaria, de la planilla, todo, desde otro lado, ¿no? Y luego la segunda parte, y esto tiene que ver con los nómades digitales, que obviamente también puedes tener a alguien que está en España, no sé, tienes a un británico en España trabajando para una compañía del Reino Unido, pero tienes un estatus migratorio. O sea, esto también tiene que ver con el estatus de nómade digital, ¿no? Y esa es una de las cosas que es problemático para las empresas, ¿no? Porque eso tiene que ver con la pregunta anterior también, ¿no? Ya que la mayoría de los países todavía no tienen esta política de siquiera reconocer este tipo de estatus como nómada digital, y es porque no ven que esto existe. Esto significa que esta compañía, por ejemplo, del Reino Unido, para recursos humanos le va a costar porque no hay una manera legal de permitir
que esa persona trabaje así. Entonces, y eso es algo que los gobiernos realmente tienen que hacer. Yo sé que Croacia, por ejemplo, lo ha hecho, otro país también que ha asumido esta visa de nómada digital, ¿no? Todos los países deberían empezar a reconocer este tipo de trabajador, este tipo de estatus, ¿no? Porque, como les digo, por un lado se estarían perdiendo talento, pero por otro lado, imagínate que tú eres de recursos humanos de Facebook y de pronto tienes a 5,000 personas que quieren trabajar como nómadas digitales por todo el mundo, ¿no? Pero todos lo están haciendo ilegalmente porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Porque no hay una manera legal de hacerlo. Y de pronto tienes un tema legal en tus manos porque los tienes que despedir, ¿no? Pero no se puede porque tienes un problema legal. Entonces, realmente quería con este ejemplo enfatizar que una de las cosas que Perú podría hacer, por ejemplo, es crear el tema de la visa de nómada digital que permite que, por ejemplo, si el empleador no está en Perú, ¿no? Pero que esta persona trabaje legalmente para esta empresa extranjera. No digamos que ahora este empleador, que es Facebook, puede ver, ok, ¿qué países tienen esta visa de nómada digital? Y pues los podemos contratar de manera legal y ellos van a ser un capital humano, ¿no? Yo no sé, creo, es una idea, pero hay diferentes maneras. Yo sí creo que esta pandemia, con todo el problema que nos trajo estar encerrados en nuestras casas, departamentos, en todo el mundo, ¿no? Todos estos sueños de viaje que habíamos planeado se fueron al agua, pero yo sí creo que esto nos ha traído también algo va a haber un crecimiento enorme de nómades digitales en diferentes sectores e industrias. Y tengo también ya algunas preguntas de la audiencia que van llegando. ¿Qué tiene que hacer Perú para atraer talento? Yo creo que eso está muy vinculado a lo que justo acabas de decir, ¿no? De esta idea de la visa del nómade digital o pasaporte del nómade digital, como lo quieras llamar, ¿no? Que el Perú o que el país cree las condiciones para atraer este talento. Sí, o sea, hay diferentes maneras. Una es la visa del nómade digital, y vemos que las cifras están creciendo, ¿no? Hay que hacerlo legal, que la gente pueda trabajar, que sea fácil y legal trabajar como nómada digital. Otra cosa también es que el ecosistema local pueda contratar extranjeros de esta manera también, ¿no? Como les dije, nosotros estamos en la escasez de talento más grande del mundo. Y si tienes una persona que están en India, por ejemplo, ¿no? Y ellos ven la oportunidad y te recibes una oferta de Berlín, recibes una oferta o una propuesta de trabajo de Austria y de pronto recibes una propuesta de trabajo de Perú. Y ves las tres propuestas y dices, ok, en Berlín me va a tomar 3 meses, en Austria Austria no es un buen ejemplo. Digamos que Estonia te toma 2 días obtener el permiso de trabajo y en Perú, ¿cuánto te toma? ¿No? X meses. Y entonces el talento ya tiene que tomar la decisión y es mucho más fácil, ¿no? El recibir una propuesta y aceptar la propuesta del país que en 2 días ya vas a tener tu permiso en lugar de que se te demore 4 o 5 meses. Y realmente hay que pensar, ¿no? Perú tiene que pensar en eliminar estas barreras al ingreso, sea físico o digital, porque una cosa es atraer al talento, pero si tú atraes a alguien y le dices, oye, pero te va a demorar 6 meses en obtener el permiso y va a ser una pesadilla, como dijiste. Y entonces, ¿por qué el talento diría que sí a tu trabajo? Ni siquiera va a perder el tiempo ni energía en hacerlo. Yo sí les diría, piensen cuáles podrían ser las barreras que pueden eliminar y piensen también en la visa del nómada digital, porque ni siquiera es que tú digas el futuro. Esto ya está pasando hoy. La gente está trabajando como nómadas digitales. El hecho de que los gobiernos no tengan las políticas para ellos no significa que no exista. Existe, simplemente se están perdiendo ese talento. Y hay otra pregunta acá también que me parece muy relevante para nosotros en Perú, y es que, ¿cómo crees tú crees tú que la movilidad digital puede ayudar a aquellos mercados poco desarrollados o países poco desarrollados a cerrar la brecha social, esta división que existe, ¿no? Porque mencionaste al inicio, por ejemplo, el caso de Estonia, tu país. ¿Cómo crees tú que esto puede ayudar a reducir la brecha social en países en vías de desarrollo? Muy buena pregunta.
Bueno, hay diferentes maneras, ¿no?, de verlo. Cuando nosotros hablamos, tú has mencionado Estonia, y tenemos todo este proceso de digitalización que hemos tenido. Estonia, no, todo desde el sector público es digital ahora, todo. Y hacer ese cambio, anualmente Estonia ahorra 2% del PBI al hacer que todo sea digital. 2% del PBI, imagínate, solo usando las tecnologías a mano que ya existen, ¿no? Y el fisco se ahorra 2% del PBI. Entonces, no es una pregunta fácil de responder, pero yo sí creo que una de las cosas que la experiencia que estamos viendo ahora remota, ¿no? Lo que esto permite es que, ya sea fuera del país o dentro del país, puedes empezar a contratar a personas en lugares mucho más remotos, o pueden moverse también. Y eso lo hemos visto en la pandemia, ¿no? O sea, San Francisco, Nueva York, de pronto estaban vacíos, ¿no? La gente se fue y entonces todos se fueron de estas ciudades grandes y podían trabajar en otros lugares más remotos, más relajados, más tranquilos, y de pronto este capital se fue hacia estas áreas remotas. Entonces, ¿cómo promover esto? ¿Cómo aprovechar esto, no? Para que el capital, pues, no solamente quiera quedarse en las ciudades grandes, sino que puedan irse a otros lugares y contribuyan a las economías locales también, ¿no? Cuando vayan a trabajar a estos lugares. Yo creo que esto es algo que la pandemia, yo creo que nos ha ayudado mucho, y creo que va a ser un efecto positivo de la pandemia. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cómo es que los trabajadores menos calificados, como los mineros o los agricultores, pueden beneficiarse para poder calificarse mejor y tener mejores o acceso a mejores trabajos? Muy buena pregunta, ¿no? Esto también tiene que ver con la correlación de Enrico Moretti, ¿no? Porque si tú ves personas altamente calificadas, crea otros 5 trabajos, ¿no? Es decir, no solamente gana la persona que tiene el trabajo altamente calificado, sino los otros trabajos indirectos que se requieren por esta persona, ¿no? Y van a poder dar más a la comunidad y requerir más servicios, lo que indirectamente genera más puestos de trabajo. Pero sí, esta es una dificultad de todos los países, ¿no? Hay iniciativas privadas muy interesantes, ¿no? Pero definitivamente los países tienen que mejorar, todos, para la educación continua, definitivamente, ¿no? Cómo seguir educando y calificando a la gente, dándole más habilidades y aptitudes. Y alguien de repente que pueda, no sé, hacer un bootcamp, que en 6 semanas ya alguien pueda empezar a desarrollar código y que sea un programador, qué sé yo. Pero esas requieren iniciativas privadas, ¿no? Hay que pensar si podría de repente haber más pensamiento estratégico. Yo creo que la mayoría de los países, incluso Estonia ahí, sí, bueno, y eso que Estonia ha sido un pionero en innovación, pero creo que la mayoría de los países en educación no están haciendo un buen trabajo, podrían hacer mucho mejor trabajo, y honestamente yo creo que una de las maneras de hacerlo es trabajar de cerca con el sector tecnológico, pero muchas veces eso no ocurre, ¿no? Alguien simplemente, el sector tecnológico está haciendo su cosa por su lado, el gobierno por otro lado, y no hay pues esta conversación. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad para poder cerrar esta brecha y trabajar juntos y básicamente mejorar las calificaciones que los trabajadores, digamos, menos calificados tienen. Entonces, claramente, todo este tema de la movilidad afecta a las personas y además crea todo un nuevo mercado, donde no solamente vas a estar en un solo lugar geográficamente, ¿no? Es como que el mundo es tu casa y puedes trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Y las empresas también, que pueden atraer de pronto nuevos talentos para que les permitan desarrollarse
y crecer y traer diversidad cultural a su organización y ayudarlos a pensar de manera distinta. Y también tenemos luego al gobierno que tiene que facilitar y tiene que desarrollar políticas públicas que ayuden. Entonces, como conclusión, ¿cuál piensas tú que es el impulsor más importante, ¿no? Si tú tuvieras que darle a nuestra audiencia de hoy un mensaje de dónde tendríamos que centrarnos en Perú para poder acelerar este cambio y generar movilidad digital. Bueno, yo les diría es mejorar la experiencia del usuario. Como les dije antes, muchas veces el sector privado, y te puedo dar un ejemplo. Recientemente, bueno, yo soy parte de una iniciativa en Europa que están pensando en lo mismo, cómo atraer más talento a Europa. Y una de las ideas que se sugirieron o que pensé es, ok, ¿por qué no creamos un certificado que las compañías puedan solicitar este certificado diciendo que no va a ayudar tener un certificado adicional porque estás creando otra capa adicional de trámites y papeleos y todo, no sé, y eso no va a ayudar a la experiencia del usuario, ¿no? Yo creo que lo que yo diría es, en lugar de añadir más certificados y trámites y papeleos, quítenlas. El tema es, hay que eliminar las complejidades, ya sea en migración, en educación, en lo que sea, todo lo que esté relacionado y que ocurre entre el sector privado y esta persona o el sector público y una empresa, para realmente empezar a pensar de cómo hacer que la experiencia del usuario peruano o trabajando en Perú o para Perú sea mejor. Porque una vez que ya resuelvan esto, incluso si sea solo una pequeña parte de eso, yo creo que eso va a ayudar a atraer talento muy bueno, compañías buenas. Entonces yo diría, pongan la experiencia del usuario siempre primero a todo nivel. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.